Hola a todos. Soy Sofía, una abogada destacada en mi estado, y hoy les voy a compartir mi increíble historia de cómo retomé el control total de mi vida después de liberarme de la influencia perjudicial de mi ex esposo Pedro. Prepárense para un relato lleno de valentía, superación y el poder de la resiliencia. Hola a todos los amantes de las historias. Bienvenidos a Relatos de Emoción, el rincón donde las narrativas cobran vida. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ni una sola historia. Juntos, vamos a crear un mundo de palabras que nunca olvidarás. El inicio de mi relación fue asombrosamente encantador. Hoy, reflexionando, no repetiría lo que hice con mi ex esposo, apresurándonos a casarnos para conocernos mejor. Nos sumergimos rápidamente en el enamoramiento, el matrimonio y, como comenzó velozmente, todo concluyó en un rápido divorcio. Dada la rapidez con la que todo ocurrió, nuestra relación apenas alcanzó los 10 años. Con el tiempo, empecé a notar que nuestra conexión ya no era mutua y, eventualmente, destapé las repetidas traiciones de mi ex esposo. Las señales eran evidentes. Pasaba largos periodos fuera de casa y se embarcaba en frecuentes viajes de negocios. A pesar de mi éxito como abogada, Pedro me etiquetaba como un fracaso por ganar menos que él. Un día, durante uno de esos supuestos viajes de negocios, decidí investigar. Encontré una cuenta secreta en una de sus redes sociales en su antigua computadora portátil, confirmando mis sospechas de traición con una mujer que él encontraba más atractiva que yo. También solía criticar mi apariencia. Con el corazón roto y enojada, lo confronté inmediatamente cuando regresó del viaje. Pedro, me estás engañando. Tengo pruebas. Pedro respondió insensiblemente, Sofía, simplemente ya no me interesas. Siempre estás ocupada con casos inútiles, descuidándome. Además, no eres una supermodelo que pueda cautivarme solo con su apariencia. Desconcertada, le inquirí qué significaba todo aquello. Señalé que mantenía un trabajo exigente, y él era consciente de ello cuando nos casamos. Recordé que él fue quien dejó de regresar a casa y se negó a mantener comunicación conmigo. Fue así como descubrí su infidelidad. Anticipaba que mostraría arrepentimiento, pero su respuesta helada me dejó atónita. Él trasladó toda la culpa hacia mí, justificando su traición de manera absurda. Me negué rotundamente a aceptar falsas acusaciones y rebatí las falacias en sus argumentos. En lugar de justificarse, adoptó una actitud aún más fría e indiferente, manifestando alivio por el descubrimiento de su afer. La tonalidad de sus expresiones resultó espeluznante. Pedro declaró de manera contundente, ahora que estás al tanto, Sofía, ya no es necesario que oculte a mi nueva pareja. Ambos tendremos un futuro brillante una vez que me libere de tu falta de valía. Estoy a punto de unirme a alguien que verdaderamente esté a la altura de mi estatus y nombre. Sus palabras me impactaron profundamente, enviando un escalofrío al mencionar la separación. No solo me irrespetó, sino que también insinuó que no era adecuada para él, cuestionándome como esposa. Pedro no expresó arrepentimiento por su traición, y en cambio, ensalzó las virtudes de su amante como una compañera superior. Sus declaraciones arrogantes fueron emitidas sin titubear, menospreciándome abiertamente y exhibiendo su aventura con orgullo. Este era el hombre por quien había dedicado amor y cuidado durante más de una década, y sus palabras me destrozaron, dejándome en lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan cruel, Pedro? Durante años, estuve a tu lado, respetando nuestros votos y poniéndote por encima de todo, cuestioné, con el corazón roto. Su respuesta fría me hirió aún más, descartando cualquier valor que yo tuviera para él. Bueno, Sofía, eso ya no importa. Simplemente no eres la pareja que quiero. Ahora que tengo éxito, una mujer con una apariencia común y un título de abogada pretencioso ya no me sirve. Sintiéndome completamente irrespetada, protesté, ¿cómo te atreves, Pedro? Soy una mujer competente, aunque no cumpla con tu estándar limitado de belleza. Fui leal a ti, ¿y ahora hablas de divorcio? Corrigiéndome sin emoción, declaró, no solo estoy pensando en divorciarnos, Sofía, ya lo he decidido. Se acabó. No quiero estar más contigo. Presentaré el divorcio pronto y ya he contratado a un excelente abogado.
sería mejor que te fueras antes de que yo regrese. Ya no soporto ver tu rostro. Unas horas después de finalizar la llamada de manera abrupta, Pedro envió los documentos de divorcio mediante un conocido que me observó con compasión. Recibí los papeles con asombro, cerré la puerta y me sumergí en el llanto, dejando que la cruda realidad de años malgastados con un hombre despiadado me invadiera. No obstante, determiné que no permitiría que esta situación me aniquilara. Ahora era una mujer determinada, lista para reclamar lo que era mío y enseñarle a Pedro una valiosa lección. Cuando el amigo de Pedro me entregó los documentos, mencionó casualmente que Pedro hablaba de retrasar el divorcio. Esto inicialmente me dejó perpleja, recordándome una cláusula prenupcial olvidada durante mi confusión emocional. Pedro tendría que dividir la mitad de sus activos conmigo si era infiel. Este detalle explicaba por qué Pedro quería extender el proceso de divorcio, esperando que renunciara a mi parte. Determinada a luchar por lo que era justo, contacté al abogado de Pedro y programé una reunión. Dejé la residencia de Pedro, mudándome a la casa de mi infancia, que estaba a mi nombre. Envié un mensaje a Pedro informándole sobre el cambio de mis pertenencias y agradeciéndole sarcásticamente por liberarme de su presencia. Pedro respondió, jactándose del abogado que tenía, pero yo contraataqué con calma, afirmando que defendería mis derechos con vehemencia y que él debería mantenerse alejado. La arrogancia de Pedro me inflamó con una rabia controlada, una motivación ardiente para enfrentar ese desprecio. Mi determinación se fortaleció, y casi me reí de la ignorancia de Pedro y su abogado, Alan, que claramente subestimaron a quien estaban desafiando. Al encontrarnos, Alan estaba visiblemente nervioso, una reacción que se acentuó al reconocerme. Era un buen abogado, pero no estaba preparado para enfrentarse a alguien de mi calibre. Pedro no me veía como una oponente digna, así que Alan fue tomado por sorpresa. A pesar de su nerviosismo, mantuve la compostura, evitando intimidarlo aún más. Al presentarme, la sorpresa de Alan era evidente, confundido por la discrepancia entre nuestros apellidos, un detalle que expliqué debido a mi matrimonio y al uso de mi apellido de soltera en contextos profesionales. Alan asumió que quería prolongar el divorcio, según las instrucciones de Pedro, pero rápidamente corregí su percepción, aclarando que era Pedro quien buscaba arrastrar el proceso, no yo. Este encuentro reveló las verdaderas intenciones de Pedro y preparó el escenario para una batalla legal que estaba lista para ganar. Miré fijamente a Alan, aprovechando mi experiencia y reputación en el derecho. Alan estaba incómodo frente a mis preguntas directas. Con franqueza, le dije que no era necesario que respondiera, pero enfaticé mi profundo conocimiento sobre Pedro, destacando que, después de todo, estuve casada con él durante muchos años y estaba íntimamente familiarizada con su forma de pensar. Al darse cuenta del malestar de Alan, opté por aclarar las cosas para él. Le expliqué que, dada mi experiencia con Pedro y el hecho de que Alan no estaba completamente informado, era justo compartir la verdad sobre la situación del divorcio. Interrogué a Alan de manera incisiva si Pedro había mencionado su infidelidad, observando atentamente su reacción, que confirmó mis sospechas. Admitir ante un colega que fui traicionada no fue fácil, afectando mi orgullo y ego. Sin embargo, mantuve el control emocional, consciente de que, a pesar del malestar, mantenía una posición ventajosa en ese contexto. Alan, sorprendido, confesó no haber sido informado sobre la traición por parte de Pedro, quien, según él, lo había advertido sobre posibles acusaciones infundadas de mi parte para perjudicarlo. Le expliqué a Alan que, de hecho, Pedro lo estaba manipulando, pero mencioné que Pedro lo consideraba un excelente abogado, lo que Alan tomó como un elogio, aunque admitió sentirse inferior en comparación conmigo. Revelé que Pedro nunca valoró mis logros profesionales, siempre minimizando mi trabajo e influencia. Reflexioné sobre la ironía de haber permanecido tanto tiempo a su lado, pero destacé la prudencia de haber firmado un acuerdo prenupcial, protegiéndome. La mención del acuerdo prenupcial dejó a Alan visiblemente impactado, evidenciando que había sido nuevamente sorprendido, un claro indicativo de que no estaba completamente preparado para lo que estaba por venir. Pedro, convenientemente, omitió la existencia de un acuerdo prenupcial al hablar con Alan, tal vez con la esperanza de que yo lo hubiera olvidado.
De todos modos, esto se volvió irrelevante tan pronto como salió a la luz la existencia del acuerdo. Cuando Alan me preguntó sobre la existencia de dicho documento, confirmé con seguridad que tenía amplias pruebas, incluso los propios papeles del acuerdo, anticipando que Pedro intentaría evadir las repercusiones de sus actos. Proporcioné a Alan un completo dossier de pruebas, desde mensajes y fotografías hasta documentos oficiales, todos meticulosamente guardados en mi bolso. Se los entregué a Alan, quien se dedicó a examinar cada ítem con atención, visiblemente desanimado por la situación, antes de reconocer la solidez de las pruebas presentadas. Alan expresó sorpresa ante la información revelada, admitiendo no tener conocimiento previo de la misma. Comenté sobre la dificultad de lidiar con clientes que no ofrecen toda la verdad, especialmente cuando se enfrenta a un oponente con una defensa legal tan competente. Alan estuvo de acuerdo, destacando la necesidad de una conversación abierta con Pedro antes de determinar los siguientes pasos en el caso. Al concluir nuestra reunión, Alan insinuó que en breve alguien se comunicaría conmigo respecto al caso, sin confirmar si sería él mismo. Expresé mi agradecimiento por su disposición y salí del café, dirigiéndome directamente a mi oficina para organizar la documentación necesaria para el divorcio. Con la tristeza dando paso a una determinación férrea, estaba lista para garantizar que Pedro enfrentara las consecuencias de sus acciones. Ahora, armada con la verdad y las pruebas necesarias, sabía que no tendría escapatoria de la situación complicada que él mismo había creado. Un día, contra todas las expectativas, Pedro decidió buscarme, llamándome directamente a pesar de que le había pedido explícitamente que no lo hiciera. Encontré la situación irónica, pero no totalmente inesperada, previendo que se encontraría en tal dilema. Cuando contesté, Pedro estaba visiblemente perturbado, preguntándome qué le había dicho a su abogado, Alan. Con un toque de sarcasmo, le pregunté por qué me estaba llamando después de haber solicitado distancia, e indagué sobre lo ocurrido con su abogado. Pedro, frustrado, me acusó de haber hecho que Alan abandonara el caso, a lo que respondí con un tono de falsa sorpresa, sugiriendo que él debería haber sido más transparente sobre su situación y con quien estaba tratando. Pedro, irritado, juró que no permitiría que yo afectara los negocios de su familia, prometiendo contratar a un abogado aún mejor que Alan y amenazándome con derrotarme en juicio. Lo aconsejé, aún con sarcasmo, que se asegurara de que su nuevo abogado estuviera completamente informado sobre todos los detalles del caso. Al escuchar esto, Pedro colgó bruscamente, una reacción que me hizo reír, ya que sabía que se encontraba en una situación difícil, aún no completamente comprendida por él. Era consciente de que Pedro tendría dificultades para encontrar a alguien que lo representara, dado mi reconocimiento en la comunidad local y la disposición con la que desenmascararía cualquier intento de tergiversar la verdad. Pedro había amenazado con dejarme suplicando por misericordia, pero estaba segura de que, eventualmente, sería él quien golpearía mi puerta pidiendo ayuda. Mi predicción se cumplió antes de lo esperado. Una mañana, mientras me preparaba para el trabajo, fui sorprendida por golpes en la puerta. Al abrir, me encontré con mi futuro ex esposo, mostrando un semblante de derrota y completa desilusión en su rostro, algo que ya había imaginado, pero no tan pronto. Permití que entrara, prefiriendo evitar un espectáculo público afuera de mi casa, ya que enfrentaba suficientes problemas. Tan pronto como Pedro entró, lo presioné para que fuera breve, diciendo que no tenía tiempo que perder y cuestionando la razón de su presencia, ya que nuestra comunicación debería ser intermediada exclusivamente por abogados. Entonces reveló su dificultad para encontrar un abogado competente para el divorcio, a lo que respondí con ironía sobre su prisa, considerando que su amante ansiaba casarse. Pedro, ignorando mi comentario, afirmó que yo estaba interfiriendo en el proceso de encontrar un abogado, una acusación que me hizo reír por su audacia, evidenciando una vez más su menosprecio por mi profesión. Suponía erróneamente que, al estar dispuesto a pagar, tendría abogados a su disposición. Con sarcasmo, enfaticé que no estaba boicoteando a nadie, sus propias acciones y falta de honestidad con sus abogados eran los culpables. Destaqué que mentir a los abogados y la falta de preparación los hacían parecer incompetentes, cuestionando por qué algún abogado desearía representar a un cliente tan poco confiable. Admití que, de hecho,
mi nombre podría disuadir a algunos de involucrarse, pero no por manipulación de mi parte, sino por la reputación que he construido en la profesión. Pedro reconoció este hecho, mencionando sus intentos fallidos de ser transparente con otros abogados, pero sin éxito. Fue un cruel recordatorio de que enfrentar a un adversario respetado en el área legal sin una estrategia sólida era un error. Ahora, con el daño irreparable hecho, se encontraba sin representación legal, enfrentando la posibilidad de perder la mitad de sus negocios ante mí. La reacción de Pedro era un libro abierto, la perspectiva de perder su empresa lo atormentaba. Creía que al elegir un abogado competente y al alargar el proceso de divorcio, podría hacerme desistir de reclamar la mitad de su empresa, esperando que perdiera la paciencia y lo dejara seguir adelante sin nada. Sin embargo, pronto quedó claro para él que no podría obtener apoyo alguno, enfrentando dificultades incluso para encontrar un abogado que se enfrentara a mí. Así, se vio recurriendo a lo que consideró su única salida, apelar a la emoción y suplicar. Sofía, ¿sabes el valor que esta empresa tiene para mí? Por favor, no hagas esto. Llévate todo, pero deja la empresa fuera de esto, imploró Pedro. Yo respondí, recordándole que fue él quien introdujo la cláusula de división de bienes en caso de infidelidad. ¿Por qué renunciaría tan fácilmente a mis derechos después de tu traición?, cuestioné, destacando cuánto merecía después de lo que me hizo pasar. Pedro intentó argumentar que todo había sido un error y sugirió que tal vez podríamos darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, alegando que este obstáculo podría fortalecernos. Sus palabras me provocaron risas, su audacia era increíble. Realmente pensaba que consideraría una reconciliación, como si pudiera simplemente ignorar el pasado. Estaba al tanto de los rumores sobre el final de su aventura amorosa y las insatisfacciones involucradas, pero la idea de que él creía que eso me convencería de retomar nuestra relación era absurda. Ya había aprendido mi lección al casarme una vez y no estaba dispuesta a repetir el mismo error. Además, para mí estaba claro el motivo de su súbita voluntad de reconciliación, simplemente quería evitar la división de sus bienes conmigo. Tu propuesta es descabellada, Pedro. No he llegado hasta este punto siendo ingenua. Conozco que tu anhelo de reconciliación está impulsado por el temor a perder tu empresa, expresé, rechazando la noción de que simplemente podríamos superarlo y comenzar de nuevo. No hace falta que pongas fin a tu relación con tu amante, probablemente te abandonará en cuanto se dé cuenta de que ya no serás tan próspero después del divorcio, concluí, desvaneciendo cualquier ilusión que él tuviera de reconciliación. Para mí, este era el momento perfecto para finalmente liberarme de esta farsa de matrimonio. Debo agradecerte por revelar tu verdadera naturaleza antes de tener hijos. Ahora, estás enfrentando las consecuencias de tus acciones. Parecía que mi actuación estaba llegando a su fin. Callé de inmediato mientras Pedro seguía suplicando para que no reclamara su empresa. Fue una escena patética, pero no logró conmoverme. En cambio, me hizo recordar las noches en las que lloraba en la cama por las traiciones de este aprovechador al que alguna vez llamé esposo. Verlo en un estado vulnerable solo me trajo satisfacción y completó mi venganza. Ahora, solo necesitaba un poco de paz para empezar de nuevo. Bien, definitivamente obtuve más de lo que esperaba. El karma golpeó a Pedro rápido y con fuerza. Intentó durante semanas cambiar mi opinión y hacer que volviera a casa, pero cerré los ojos ante todo eso. Estaba lista para seguir adelante, especialmente después de que él pidiera el divorcio. Designé a un representante de mi empresa para que me asistiera, ya que carezco de experiencia en asuntos de divorcio y buscaba reducir al máximo la interacción con él. Después de un mes de infructuosos intentos por persuadirme, se vio compelido a buscar asesoría legal y acceder a una separación total. Consciente de que, en caso de llegar a los tribunales, enfrentaría deshonra y pérdida económica con abogados asignados por la corte, dio marcha atrás y solicitó un acuerdo mutuo. El acuerdo prenupcial facilitó mucho el proceso de divorcio para mí. Tenía muchas pruebas para mostrar que Pedro me había engañado, y según el acuerdo, él tendría que cederme la mitad de su empresa. No estaba contento, pero no tenía opción. Firmó más de la mitad de la empresa para mí. Le ofrecimos la oportunidad de comprar mi parte, pero no tenía dinero. Puede que te preguntes cómo un dueño de una gran empresa como Pedro terminó sin dinero.
Bueno, lo gastó todo con su amante, quien ahora ya no responde a sus llamadas ni mensajes de texto. Supongo que se dio cuenta de que él ya no será rico. En la actualidad, nadie muestra interés en salir con ella debido a su reputación como cazafortunas. El refrán "lo que se siembra, se cosecha" es aplicable en este caso. La amante fue solo uno de los contratiempos enfrentados por Pedro. Con la mitad de sus recursos desaparecidos, sus ingresos experimentaron una drástica disminución. Se vio obligado a vender su casa porque no contaba con suficiente dinero para mantenerla o abonar adecuadamente la hipoteca. Ahora reside en un condominio más modesto que la grandiosa mansión en la que vivía anteriormente. Pedro intentó recuperar el control total de sus negocios conmigo, pero eso es una ilusión. No sucederá. Ahora él necesita lidiar con las consecuencias o ahorrar lo suficiente para comprarme. En cuanto a mí, estoy muy bien. Delegué la gestión de los negocios de Pedro a otra persona y las cosas han ido increíblemente bien hasta ahora. Mejoré mi estándar de vida comprando una nueva mansión gracias a mis ingresos combinados de la abogacía y los negocios. Estoy viviendo mi mejor vida y no podría estar más feliz. Al término, el divorcio resultó beneficioso para mí. En vez de ser engañada por mi exesposo y su amante, concluí prosperando mientras ellos afrontan las consecuencias de sus decisiones. Con los ingresos derivados de la abogacía y los negocios, pude mejorar mi calidad de vida adquiriendo una nueva residencia. Estoy en una fase sumamente favorable, disfrutando al máximo de mi existencia. Sorprendentemente, el divorcio trajo beneficios para mí, en lugar de ser una experiencia negativa. Mientras mi exmarido y su amante enfrentan las consecuencias de sus acciones, yo he prosperado, mejorando mi propia vida. Él puede intentar volver conmigo con la esperanza de recuperar el control de sus negocios, pero es evidente que eso no sucederá. Ahora él necesita adaptarse a la situación actual o ahorrar lo suficiente para comprarme. Me encuentro excelente, con una persona de confianza gestionando los asuntos vinculados a Pedro, y hasta el momento todo está marchando de manera extraordinaria para mí. No deseaba que todo esto aconteciera, pero lamentablemente sucedió, y esa fue la decisión que mi expareja optó por tomar en su vida. Me engañó a pesar de todo lo que hice por él, incluso me juzgó por ganar menos que él. Eso no se hace con nadie. ¿Decir que encontró a otra mujer superior a mí? ¿Dónde está ella ahora que él perdió casi todo su dinero? ¿No afirmó que ella era mejor que yo? Simplemente me reí. Todo lo que ella buscaba de él era solo el dinero. Que esto sirva de ejemplo para otras personas que no aprecian a quienes siempre están allí, independientemente de las circunstancias, siempre ayudándose mutuamente. Sé que el dinero es importante, pero no siempre marca la diferencia cuando hay amor mutuo. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en mi posición? Déjalo aquí en los comentarios. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble comunidad de relatos de emoción. Cada historia compartida, cada comentario y cada momento compartido nos acercan más como amantes de las palabras. Gracias por formar parte de nuestra familia de narradores y soñadores. Suscríbete, activa la campana y prepárate para seguir descubriendo mundos inexplorados.